سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. At-Takathur. Esta sura es la última de 4 suras consecutivas que están correlacionadas entre sí. Al-Zalzala, Al-Hadiyat, Al-Qari'a y ahora At-Takathur. 4 suras que hablan respectivamente sobre el día del juicio, la codicia, el juicio y la codicia. Esta sura empieza con 2 ayas de tono contundente que marcan la esencia del resto de la sura. A su vez, es una sura con un vocabulario muy rico que habremos de analizar para poder entender mejor su mensaje. ألهاكم التكاثر. La necesidad de querer más y más te ha distraído. Como siempre, la mera traducción directa no capta realmente la esencia real del mensaje, y es por ello que las suras se deben explicar y no traducir, ya que no puede traducir fielmente las palabras puesto que en árabe son tan complejas que las palabras se deben explicar de varias formas para captar su significado real. Aquí tenemos 2 palabras, alha y takathur. La palabra lahu aparece múltiples veces en el Corán y tiene acepciones muy ricas. Una de ellas es cuando te centras en una cosa que te distrae de otra más importante y te hace perder la noción del tiempo, de manera que pierdes aquello que realmente importa. Lahu, también en árabe común, se usa para actividades de entretenimiento. At-Takathur es el modo superlativo de referirse a mayor cantidad, y la analizaremos viendo 4 implicaciones. La primera es at-tanafus fi al-kathra, competir para querer más, como por ejemplo, cuando tú estás bien con lo que tienes, pero si te comparas con otro, entonces entras en una competición por la búsqueda de más y más. La segunda implicación sería cuando consigues superar a aquel con el que personalmente competías y quieres que sea consciente de que lo has superado. La tercera sería simplemente querer más para ti, aunque no tengas a quien superar ni hacerle ver que estás por encima. Y la cuarta, al-hubbu al-mushtarak al-kathra, cuando dentro de tu círculo familiar o amistades o comunidad cercana se establecen unos estándares que se imponen entre sus miembros para superarlos constantemente con el fin de adaptarse a la norma. Por ejemplo, cuando en una familia se impone que las hijas se casen a cierta edad, o alcanzar ciertos estudios superiores, o tener cierto nivel de vida. Es interesante destacar cómo Dios no ha dicho, por ejemplo, Ashghalakum at-takathur, ya que eso implica que aquello que te ha ocupado, que te ha distraído de eso otro, que Dios no especifica, no es algo de relevancia, ya que ashghal implica que es una ocupación con cierta importancia. En cambio dice alhaakum, para dejar claro que sea lo que sea, no es más que un entretenimiento sin importancia ni trascendencia. Que Dios no especifique qué nos distrae y de qué nos distrae es debido a que para cada individuo sea algo distinto. Todos tenemos nuestras propias distracciones. Luego, ¿de qué nos distrae? Se diría que de adorar a Dios, de nuestros deberes para con Él, lo cual a rasgos generales sí es aplicable a todos por igual. Pero el hecho de que no se diga explícitamente es entonces debido a que todos tenemos condiciones y circunstancias particulares, capacidades personales y objetivos únicos que debemos llevar a cabo para construir algo en esta vida. Y es que cada cual nace con ciertas capacidades innatas y en un entorno socioeconómico y cultural concreto. Puedes ser pobre, pero con una mente brillante para las matemáticas. O puedes no destacar en gran cosa, pero has nacido en una familia acaudalada.
¿qué haces al respecto de eso que Dios te ha dado? Entonces, de esta primera ayah, Dios nos intenta hacer ver cómo no somos conscientes del paso del tiempo y que lo estamos perdiendo preocupándonos y agotándonos por cosas que nada aportan ni tienen valor. ¿Quiere decir esto entonces que no debemos tener entretenimiento en esta vida? A esto responde Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ma qalla wa kafa khairun min ma kathura wa alha. Lo cual viene a decir que las cosas han de ser en su justa medida. Continuamos con la segunda ayah. حتى زرتم المقابر. Hasta que visitasteis las tumbas. En varios hadith se comenta la relación de estas dos ayahs diciendo que los hijos de Adán, hablando de toda la humanidad, son tan codiciosos que aunque se les otorgasen 2 ríos acaudalados de bienes, irían en busca de un tercero, y que sus bocas están tan hambrientas que nunca se llenarán, salvo cuando se les cubra de tierra. Estas dos ayas toman un cierto tono sarcástico para hacerte ver que te estás llevando a la perdición, como cuando tu hijo no atiende a razón cuando le dices que no coma más azúcar, y para ello le dices, muy bien, sigue comiendo hasta que vomites. ¿Por qué se dice zorto, visitar, en vez de decir directamente hasta haber muerto o ser enterrados? Originalmente, ziara significa visitar a alguien y abrazarlo. Es una forma de decir que acabarás visitando a todos aquellos que cometieron los mismos errores y que ahora se encuentran ya en el cementerio. Otra de las connotaciones de ziara es que es algo temporal. Entonces, nuestra visita al cementerio se considera una visita corta. Teniendo en cuenta que hay muertos que llevan ahí miles de años, si eso es una estancia corta, ¿qué es entonces nuestra vida? Nada comparados con la eternidad tras el día del juicio. De hecho, se dice que en el día del juicio se nos preguntará cuánto tiempo hemos pasado en la tierra. Y según nuestra percepción personal responderemos, un día o parte de este. Todo esto, al igual que las 3 suras anteriores, te preparan para lo que viene después en el siguiente sura. Al-Asr innal insana huwa fi khusr. Continuamos con la tercera ayah. كلا سوف تعلمون. Pero no, pronto lo sabrás. ثم كلا سوف تعلمون. Nuevamente, que no, pronto lo sabréis. Y es que uno nunca puede ser realmente consciente de sus actos hasta que ya es demasiado tarde. Como al estudiante que le dices que estudie porque se la está jugando y te dice que ya lo sabe, pero no es consciente realmente hasta que ya es demasiado tarde. Igualmente, no somos ni podemos ser conscientes de lo que nos jugamos cuando ni somos capaces de entender el porqué de nuestro paso por la tierra, ni mucho menos imaginar lo que es la eternidad y lo que nos depara. Así que no, no lo sabes, pero pronto lo sabrás, y será ya tarde para intentar remediar el pasado. كلا لو تعلمون علم اليقين. De hecho, si supieras tu destino con certeza, habrías actuado de manera diferente. Ta'lamun o ilma tienen la misma raíz, ilm, que es conocimiento. Pero además, el yaqin también significa conocimiento, pero de carácter más certero e irrefutable, por lo que nos insiste en el hecho de realmente conocer, saber y ser realmente conscientes del hecho. Hay 3 formas para llegar al yaqin, a una certeza absoluta: ayn al-yaqin, ilm al-yaqin y haqq al-yaqin. Ayn porque lo has visto con tus ojos. Ilm porque lo sabes y lo puedes deducir, como cuando ves humo a lo lejos y tienes la certeza de que hay un fuego. Haqqul yaqin porque tienes la evidencia física, como cuando dices que un cazo está caliente y como prueba tienes que te has quemado con él. La mayoría de cosas que son realmente buenas, aquellas que realmente importan para Dios, no se pueden ver ni medir, son acciones e intenciones. Todo lo demás que se puede ver y medir
en su mayoría no tiene valor. Por lo que aquí, en esta sura, se nos dice que debemos centrarnos en ilm al-yaqin. Solo así sabremos lo que importa y no nos perderemos con ain o haqq al-yaqin, que es solo lo aparente. لترون الجحيم Pero ciertamente verás el fuego del infierno. Cuando en las ayas anteriores se nos pide ver con el ilm, contrario al ain, ahora te dice que si lo único que te importa es lo que ves, entonces ciertamente el fuego del infierno verás. ثم لترونها عين اليقين De nuevo, seguramente lo verás con mirada certera. Es muy frecuente que el Corán mencione la audición y la visión de manera conjunta, y siempre anteponiendo el oído a la vista. Y es que te pide que oigas primero, ya que para cuando lo veas será demasiado tarde. No sirve de nada ver para creer. Por eso, en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, Dios no hizo ya revelaciones visuales, sino que se nos dio el ilm recitado, para así interiorizarlo para mayor convicción. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Entonces, en ese día, definitivamente serán interrogados acerca de sus placeres mundanos. Para concluir, haremos algunas comparaciones entre esta sura y la Hadiyat, ya que ambas son sobre la codicia y se complementan mutuamente. En el Hadiyat, nuestra codicia nos lleva hasta el extremo de arriesgar nuestras vidas. Aquí nos quedamos atrapados en nuestras distracciones hasta que de hecho nos llega la muerte. En la primera buscamos Khair ila Shadid. No solo queremos más, sino mejor. Luego aquí queremos siempre más y más. En la primera nos pregunta si acaso no sabremos que el contenido de nuestras tumbas será revuelto. Ahora nos dice que efectivamente lo sabremos cuando las visitemos. Nos dice que Dios es consciente de nosotros. En esta sura se nos dice que nosotros somos conscientes.